Perdón, ya regresamos. Espero hayan investigado lo de que les dejé. Ah, el feudalismo. Aquí tengo un libro excelente que si fueron ustedes muy inteligentes lo pudieron encontrar. Que yo creo que sí, más de alguno lo agarró y digo, ¡Mami, pásame el libro! Y aquí está. ¿Está bien? En este libro, más o menos a partir de la página 100 por ahí, hay unas cosas que tenemos que ver ahorita. Les había estado diciendo sobre cómo surgió lo del feudalismo. ¿Que lo vieron? Bueno, el feudalismo fue otro momento de la humanidad dividido en clases sociales, que también se le llama, algunos le llaman el obscurantismo, porque dentro de todo este gran periodo del feudalismo, o casi todo, la humanidad vivió a oscuras. Y no porque se les fue la luz, sino porque las ciencias que habían surgido en el esclavismo, por el trabajo de unos y la inteligencia de otros, y la lucha que también se dio en el esclavismo de las religiones politeístas y monoteístas, y ganaron estas últimas, empezaron a controlar. Y esta parte oscura del cerebro dominó e impuso solamente unas ideas. Se dice que cientos de libros de la ciencia griega, por ejemplo, que eran los grandes pensadores, la biblioteca de Alejandría, fueron quemadas. Lean varias historias de eso, películas. De este muchacho de la rosa, el nombre de la rosa, algo así. Lean, véanla, por si no quieren leer, para que se den una idea de cómo es el feudalismo. Aquí el feudo, estos grandes imperios, el romano, el último gran imperio, creció tanto que no pudo abarcar todo y ¡puf! Tronó. Esa es la referencia que tenemos. Ahora no crean que en todo el mundo todo fue igualito. El imperio romano es como para explicar lo que sucedió. Tronó. ¿Por qué tronó? Porque no pudo concentrar esto y porque además la iglesia católica, claro, se agandallaron del poder. Y este enorme poder que tenía se dividió en muchos pequeños feudos. Estos territorios eran dominados por un señor militar o heredero de otros y adquirió el poder. No solamente el poder de ese feudo, de ese territorio, sino de cuanta cosa, animal o persona estuviera ahí. Por cierto, pueden ver Robin Hood, también es interesante verlo. Se supone que él era un señor feudal bueno, su papá, entonces él empezaba a luchar por los buenos, a robarle a los malos para los buenos. Pero es otra historia. El caso es que en el feudalismo, este señor, así se llamaba el señor feudal, tenía dentro de su área de influencia, de su feudo, pues a gente. Y esa gente ya no era esclavo, pero eran siervos. Eran siervos, ¿por qué siervos? Para servirle al señor feudal. Pues no solamente al señor feudal, sino también al señor feudal y a otros, al cura, al obispo, a todos. En esa cadena directita de Dios, un solo rey y un solo señor feudal. Así era la vida. Por lo tanto, la ciencia y otra cosa diferente a la iglesia fue aniquilada. En resumen, ¿cómo dije que se llamaban estas dos clases sociales en el feudalismo? Muy bien, el señor feudal y el siervo. ¿Eran las únicas? No. Nada más estoy refiriéndome a las más importantes. También había los militares, los comerciantes, los sacerdotes. Pero estamos hablando de las dos básicas, las que dan el nombre a este periodo de la humanidad de 10 más siglos. Pero esta no se quedó ahí, se transformó. Los feudos no vivían muy bien. Había lugares que no eran feudos, eran pequeños villorios, burgos.
Y ahí empezaron a vivir estos que dije, los grandes, el gran clero, comerciantes. Eran pequeños territorios libres, en donde ahí también vivía el artesano. Y el artesano empezó a crear las cosas, a producir. Pues el artesano era normalmente intercambio. Hasta cuando empezaron a llegar otros siervos que venían huyendo y empezaron a tocar y dije, oiga, pues yo soy especialista en todo, me da chamba. Y empezaron a darles trabajo. ¿Y de qué? Pues ahí nomás. Pero ese trabajo, el trabajo, en los telares y en otras cosas, empezó a producir un pequeño más de excedente. El artesano producía primero lo que podía intercambiar por otros bienes, pero al tener más mano de obra fuera de su familia, empezó a producir más. Y aquí surge algo que se llama mercantilismo. Para poder vender, surgen estas cosas nuevas. Y este mercantilismo es la transición del feudalismo a algo diferente, totalmente diferente. Que además vino acelerado por después por una revolución industrial. Pero desde antes de esta revolución venían surgiendo estos cambios. En unos países más acelerados que en otros. El desarrollo de la humanidad, no todos somos parejitos. Véanlo ahora. México es una potencia mundial. Bueno, en influencia. Pero en algo. Pero no todos vamos al parejo. Entonces estos lugares donde se desarrolló más el mercantilismo dio el salto. Con el tiempo, no de la noche a la mañana, con el tiempo, este artesano se convirtió en el fabricante de nuevas cosas. ¿Y esa cosa cómo se llamaba? ¿Producto? No, mercancía. Pero esto hizo también que surgiera otras clases sociales. Y al hablar de otras clases sociales, entonces ya surge otro modo de producción. Y ese otro modo de producción fue el capitalismo, donde quedaron otras clases sociales viejas, pero surgen dos nuevas, que no estaban antes. Los burgueses y los proletarios. Los burgueses, que eran los dueños de esos medios de producción, unos pequeños, unos grandes medios de producción, eran los dueños. Y los proletarios son los que no tenían nada, más que su fuerza física y mental para poder trabajar. ¿En quién? En los medios de ese burgués. Entonces surgen. Pero este capitalismo no se ha quedado ahí. Este capitalismo ha venido creciendo, desarrollándose a como somos hoy. ¿Cómo son las clases sociales hoy? Hay muchas. Podemos decir que las fundamentales en términos generales es el burgués y el proletariado. Pero no todos somos iguales. Sí, recordaron cuando yo empecé esta clase, dije, yo soy proletario. Carlos Slim es un oligarca. ¿Oligarca o burgués? ¿Será lo mismo? ¿El proletario habrá muchos tipos de proletarios? ¿El albañil que está aquí haciendo ruido es proletario igual que yo? Vean en el libro, que les dejaré más tarea. Por el momento es todo. ¡Ja! Pero ahorita sigue el otro. Adiós. Se me olvidó la música.